Gracias también gracias a todos también a los que se han sumado a la charla. Mi nombre es Leandro Jacob, soy ingeniero civil, egresado de la UTN de la Regional Rosario. Y bueno, conmigo va a estar ingeniero Luca de la Casa, también egresado de Córdoba. Y bueno, ambos nos desarrollamos y trabajamos en Holcim, en el Centro de Desarrollo e Innovación de Holcim. Así bueno, gracias también a la Escuela de Gestión que nos invitó a formar parte de este encuentro. En el día de hoy vamos a hablar sobre esto que está en el título, que dice aspectos claves en el curado del hormigón. ¿Sí? Es una tarea muy puntual que, bueno, tiene sus cosas que hay que prestar atención y que hay que llevar a cabo para que el resultado final sea el adecuado, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de todo esto. Eh, bueno, los temas que tenemos agendados son los siguientes. Vamos a hablar un poco de algunas definiciones de qué es el curado del hormigón, algunos conceptos básicos para entender el fenómeno, eh, digamos, algunos conceptos básicos de lo que es el cemento y el hormigón. Vamos a hablar de la importancia que tiene el curado, ¿sí? En la estructura, algunas patologías asociadas respecto al curado, los tipos de curado, bueno, algunos casos reales y algunas consideraciones finales. ¿Sí? Vamos a ver en este tiempito que tenemos sobre esto. Bueno, algunas definiciones, vamos a ver varias, o digamos, varios autores tienen distintas versiones, pero más o menos todas están encuadrados en lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, la ACI dice que eh, el curado es la acción adoptada para mantener condiciones de humedad y temperatura en una mezcla cementicia recién colocada, ¿sí? Para permitir la hidratación del cemento y, bueno, si corresponde, las reacciones puzolánicas si tenemos alguna adición, ¿sí? De modo que puedan desarrollarse las propiedades potenciales de la mezcla de aglutinantes inorgánicos agregados a agua y posibles aditivos para ser utilizados en diversas aplicaciones de albañilería. En definitiva, lo que dice es que necesitamos hacer o generar una acción para, como está ahí remarcado, mantener las condiciones de humedad y temperatura en una mezcla, ¿sí? De base cemento que está recién colocada. ¿Para qué? Bueno, para que todas las propiedades potenciales que nosotros hayamos diseñado o esperado para que esa mezcla tenga, bueno, se cumplan y no queden ahí a mitad de camino, digamos, ¿no? Entonces, esa acción o acciones que tenemos que llevar a cabo para que lo que nosotros pensamos y desarrollamos, bueno, lleguen a buen puerto y se desarrollen perfectamente. Entonces, bueno, vamos a ver que hay distintos tipos de curado, dependiendo de la estructura, dependiendo, bueno, un poco de las condiciones de borde que tengamos. Vamos a ver que vamos a poder hacer un curado por aspersión, algún curado de tipo de cerramiento, digamos, algún curado tipo vapor, pero bueno, vamos a ver que distintos tipos dependiendo de las condiciones y la estructura que tengamos. Eh, el reglamento argentino también hace hincapié o tiene un capítulo, una parte del capítulo 5 que habla de la protección y curado del hormigón. Eh, el reglamento argentino, el CIRSOC 201 del año 2005, eh, que dice que inmediatamente después de la colocación del hormigón, este debe ser protegido durante el periodo en que el hormigón permanece en estado plástico y fundamentalmente en edades tempranas, ¿sí? Para que todo lo que sea el entorno no lo pueda agredir. Dice también que las protecciones que al efecto se materializan deben permanecer hasta tanto el hormigón adquiera la resistencia suficiente para no ser afectado por estas agresiones, ¿sí? Entonces, lo vamos a proteger y vamos a mantener en el tiempo esa protección para que, o hasta que el hormigón pueda ser lo suficientemente fuerte, digamos, para poder absorber las posibles agresiones del medio. Dice también que
el hormigón debe ser especialmente protegido de los efectos que se detallan a continuación. Y estos efectos son fundamentalmente el secado prematuro, como dice acá, a ver si yo puedo... eh, las agresiones a que se refiere fundamentalmente son este secado prematuro por acción del sol o del viento, ¿sí? Y también este secado prematuro por acción de la circulación de aire, dice particularmente en túneles, conductos, ¿sí? Vamos a ver por ahí estos secados prematuros o estos secados por circulación de aire, lo que van a generar fundamentalmente son fisuraciones, ¿no? Como ya por ahí lo presumen. Y vamos a ver que hay distintos tipos de fisuras. Vamos a ver un poquito también por qué se generan esas fisuras. Pero fundamentalmente lo que dice el reglamento es, bueno, cuidemos el hormigón en edades tempranas y protejámoslo un tiempo prudencial para que no sea afectado. Fundamentalmente, ¿por qué? Bueno, por la acción del viento, por la acción del sol, por la acción de la circulación de aire. Muchas veces vemos que, por ejemplo, eh, cuando estamos haciendo un piso dentro de un galpón y ese galpón no tiene o tiene los vanos abiertos, entonces suele aparecer en ese entorno donde tenemos el vano abierto, donde hay más circulación de aire o le pega el sol, etcétera. Bueno, puede ser que eh, el hormigón, si no está bien protegido, pueda sufrir más en ese punto que en otro, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que tener esos recaudos. Y por otro lado, el reglamento también nos dice o nos eh, recomienda que estos periodos mínimos de curado, que dice para hormigones cuya edad de diseño son 7 días, bueno, según el tipo de cemento que se está usando, nos dice cuál es el tiempo mínimo de curado, ¿sí? Como para tener una idea. La recomendación práctica es que mientras más tiempo lo podamos tener curándolo y protegido, siempre es mucho, mucho mejor. Pero bueno, acá tenemos algunas recomendaciones del reglamento que, por lo general, o haciendo la generalidad del caso, haciendo la de diseño 28 días, que son la mayoría, con cualquier tipo de cemento, no menos de 5 días es el curado necesario, ¿sí? Sí, bueno, esas son un poco las recomendaciones de nuestro reglamento argentino. Y bueno, otra definición que me parece un poco más llana, del ingeniero Adam Neville, este tecnólogo eh, contemporáneo, si se quiere, que dice que el curado del hormigón dice, es la más baja de las operaciones de baja tecnología. Muchos la ven como una operación tonta, una no tarea, y se dice que el mal curado no se visibiliza, ¿sí? Neville sigue diciendo que dice, si enfatizo en la tarea del curado, es porque dicha tarea puede hacer toda la diferencia entre tener un buen hormigón o tener un buen hormigón arruinado por omitir un pequeño esfuerzo, ¿sí? Vamos a ver que esta tarea de curado, si bien suele tener un costo, es muy, muy bajo respecto al resto de las tareas. Entonces, como por ahí no tiene costo y por ahí no es una tarea tan difícil de hacer, entonces no se hace. Grave error, como dice acá el ingeniero, eh, es una tarea que puede hacer la diferencia entre tener un buen hormigón o que ese mismo hormigón no, no, no llega a buen camino, a buen destino porque no se hizo esta tarea de curado. Pueden aparecer fisuras, pueden ser desgaste, eh, se, se, se disminuye la vida útil, bueno, por un montón de factores que hacen que esta pequeña tarea, por ahorrar un pequeño esfuerzo, hagamos que, bueno, arruinemos el hormigón, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunos conceptos básicos de cemento, no vamos a entrar en mucho detalle, pero hacen a poder entender el funcionamiento después de por qué luego se fisura y bueno, entonces el porqué del curado. Hablando un poco de cemento, de hidratación del cemento, ¿sí? Cuando nosotros ponemos en contacto el cemento con el hormigón, perdón, con el agua para hacer el hormigón,
Lo primero que vamos a ver es que el cemento se empieza a hidratar, ¿sí? Entonces, esa hidratación del cemento genera una reacción principal, que ocurre cuando esta partícula de cemento entra en contacto con el agua. Y en esa hidratación, bueno, lo que hacen es los silicatos de calcio de clínker se empiezan a hidratar, ¿sí? Entonces, los silicatos de calcio, siendo silicato de calcio, silicato tricálcico, el silicato dicálcico, en contacto con el agua, forman los, eh, los hidratos de silicato de calcio o los silicatos de calcio hidratado, más este SH que son los cristales de hidróxido de calcio, o también llamado porlandita. ¿Sí? Entonces, los silicatos de calcio del clínker, que son estos dos, más el agua, forman los silicatos de calcio hidratado más estos hidróxidos de calcio. ¿Sí? También podemos tener, si tenemos adiciones en el cemento, como son las pozolanas, puede ser ceniza volante, bueno, distintos tipos de pozolanas naturales, escoria, etcétera. Bueno, esto como son adiciones activas, también tiene un efecto, eh, tiene este efecto puzolánico, que en contacto con el hidróxido de calcio que libera la reacción del clínker, bueno, más agua, forman también un silicato de calcio hidratado, ¿sí? Un silicato de calcio hidratado secundario. Entonces, estas son la reacción del cemento, ¿sí? La hidratación del cemento, que esta hidratación lo que hace es, bueno, en el primer instante tenemos las partículas de cemento, hecha acá en gris, el agua, que está ahí en contacto con estas partículas, el agua de la mezcla, ¿sí? Y una vez que empieza la hidratación, estos granos de cemento se van consumiendo, digamos, este es donde están originalmente este grano de cemento, y como que empieza a expandirse por los productos de hidratación, ¿sí? Eh, silicatos de calcio hidratados que dijimos recién, ¿sí? Entonces se empieza a consumir, digamos, el cemento, eh, bueno, la partícula de cemento, y empieza a formarse eh, silicatos de calcio, ¿sí? Entonces, entre medio, bueno, acá había agua, este agua se va haciendo, digamos, el cemento va tomando esa agua para formar estos componentes, ¿sí? Bueno, está un poco, acá está esquemáticamente, acá está un poco representado los distintos tipos de silicatos, que se van formando, estringite, etcétera, que se van formando eh, en los alrededores de los granos del cemento. Y bueno, van quedando, si no se llega a completar toda la hidratación o, bueno, o tienen mucha agua, bueno, van quedando poros de gel o poros de agua, ¿sí? Agua libre. Y esto que está acá formando estos circulitos son el agua absorbida, no absorbida, sino adsorbida, es decir, este agua que queda en contacto con las partículas, no que, digamos, la diferencia entre adsorción y absorción es que la absorción es como que se mezcla y la adsorción es lo que queda como pegado a la partícula, ¿sí? Como queda en el borde. Bueno, entonces queda agua absorbida, dentro en los granos de cemento, el agua de gel y quedan también poros. Entonces esto es como un modelo de la microestructura de la pasta del cemento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esa pasta, con esa microestructura? Bueno, acá esquemáticamente, si nosotros tenemos, por ejemplo, 3 granos de cemento en un medio acuoso, ¿sí? Y acá también tenemos 3 granos de cemento en un medio acuoso, pero con menos cantidad de agua, es decir, acá tenemos un hormigón o un mortero, lo que tengamos, con una alta relación agua-cemento, es decir, tenemos más agua que acá tenemos un hormigón, un mortero con una baja relación agua-cemento. Entonces los productos de hidratación se van a generar igual, ¿sí? De la misma forma, solo que en este primer caso, en esta primera línea, vamos a ver que quedan los granos de cemento más separados y los productos de hidratación no llegan a entrelazarse y entrecruzarse tan fuertemente como en este caso, ¿eh? Entonces,
ahí vamos a tener más poros, más permeabilidad, ¿sí? Entonces esto por ahí es el concepto básico de relaciones agua-cemento. Esta es la curva típica de relación de mayor relación agua-cemento, menor resistencia, ¿sí? Si nosotros tenemos un hormigón con una relación agua-cemento 0,7, vamos a tener una resistencia de, no sé, 18 megapascales, por ejemplo. En cambio, si tenemos un hormigón de 0,4, vamos a tener un hormigón de 40 megapascales. Bueno, esto un poco explicado por esto. Si nosotros tenemos una relación alta de la relación agua-cemento alta, bueno, estos productos de hidratación no se van a entrelazar tan fuertemente, entonces vamos a tener una resistencia más baja y también una permeabilidad más alta. Es decir, todos esos poros que van a quedar ahí van a hacer que a mayor relación agua-cemento, bueno, la permeabilidad también sea más elevada. Y esto un poco explicando toda esta introducción para justamente ver qué pasa con el curado. Siempre, acuérdense, vamos a ver, eh, o todo esto explicado a lo que vamos a ver ahora de curado. Bueno, este agua es en estos pequeñísimos poros de gel. Acá está graficado un poro de gel, un poro un poro no, un grano de cemento de este tamaño. Quiere decir lo que es un grano de cemento realmente. Entonces, esto que queda acá, estos espacios también son súper pequeños, ¿no? Entonces, esquemáticamente el agua en los pequeñísimos poros de gel, que están en un estado cuasi sólido, debido a la fuerte interacción entre las moléculas con las paredes de los poros, desarrollan tensiones internas. Y para que esto quede así ordenadito, porque realmente está bastante, si bien los cristales de los silicatos de calcio son amorfos, no tienen una forma definida, tienen un cierto grado de orden. Entonces, bueno, ese grado de orden hace que estén en un estado tensional en equilibrio, ¿sí? Con eso que está armadito ahí, están en un estado tensional eh, equilibrado, ¿sí? Entonces, si pasa algo y ese estado tensional se rompe, entonces vamos a ver ¿y por qué se puede romper ese estado tensional? Bueno, si todas esas partículas de agua que están ahí conteniendo y haciendo que quede en equilibrio perfectamente toda esa estructura de mortero, del cemento, hay agua y agregados, digo, si esa estructura se rompe, ese equilibrio se rompe, eh, bueno, ese estado tensional también va a quedar desequilibrado, ¿sí? Entonces va a producir, o vamos a poder empezar a producir algún tipo de alteración. Eh, ¿Y por qué se rompe? Bueno, puede ser por evaporación, que ese agua que esté en esa masa se evapore. ¿Mm? Entonces, dice, la remoción por evaporación de las moléculas de agua de los poros de gel altera el equilibrio de estado tensional, conduciendo a una reducción en el espacio entre láminas de los cristales, de los silicatos de calcio hidratado, y así se produce la retracción por secado. ¿Sí? Lo que nosotros teníamos todo en estado tensional equilibrado, si nosotros hacemos que por alguna causa ese estado se rompa, y puede ser por evaporación, por ejemplo, bueno, entonces vamos a tener muy posiblemente un inicio de fisuras por ese caso. Entonces vamos a ver un grafito también bastante interesante, donde están la vida del hormigón. Nosotros vamos a producir el hormigón en el estado o en el punto inicial, en la hora cero. Vamos a ver que, bueno, en ese punto el hormigón o el cemento, ¿sí? Se van a poner en contacto recién con el agua y desde ahí ya empezamos a tener eh, digamos, vamos a empezar a ver químicamente o vamos a empezar a producir químicamente alteraciones en el cemento. Entonces, el punto inicial, el punto de que el cemento entra en contacto con el agua, vamos a empezar a ver eh, productos químicos dentro de esa masa. Entonces, bueno, en la hora cero vamos a ver producto digamos, la hora de mezclado, de la unión de las partículas, después vamos a tener transporte, puesta en obra, la compactación. A las 2 horas más o menos vamos a empezar con el proceso de fragüe, entre 2 y 4 horas, digamos. Después vamos a tener eh,
bueno, empezar el endurecimiento más o menos a las 8 horas, a las 24 horas vamos a poder a desmoldar nuestra obra, eh, empezar a tensar, bueno, vamos a poder hacer distintas tareas a lo largo del tiempo, hasta acá es en hora, 24 horas, después empiezan 3 días, 7 días, 28 días. Y 28 días es el número o la edad que por lo general nosotros diseñamos y decimos que podemos poner en servicio, porque ya a los 28 días llegaríamos a la resistencia esperada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Nosotros a la edad cero, bueno, vamos a tener la mayor deformación, vamos a tener el hormigón estado plástico total, digamos, ¿sí? Entonces, a medida que pasa el tiempo, esa plasticidad se va a ir aminorando hasta, bueno, que empiece el fraguado, empiece el final del fragua, bueno, ya vamos a tender a cero esa deformabilidad, ¿sí? Contrariamente, bueno, el modo de elasticidad también va a ir empezando a crecer a medida que empieza a tomar resistencia o endurecimiento, ¿sí? El hormigón, vamos a empezar a, a tener esa constante, ¿sí? A partir de las 24 horas más o menos. También nuestra, así como va cayendo la deformidad, a las 2 3 horas va a empezar a tomar resistencia nuestro hormigón, depende del hormigón, un montón de características, pero vamos a empezar a tener resistencia, siendo los 28 días donde llegaríamos al 100% más o menos, ¿no? Pero bueno, en definitiva, lo importante que quiero ver acá, o que quiero que veamos acá, es que cuando empezamos a curar, ¿eh? Para eso estamos hoy acá, es hablar para hablar de curado. Bueno, la recomendación es mientras más temprano podamos empezar a curar, mejor. Pero bueno, más o menos vamos a empezar desde que nació el hormigón, ¿eh? Vamos a poder estar entre las primeras 2 horas, ¿sí? Entre que se prepara, llega la obra, se descarga, se pone en el lugar que se tenga que poner, bueno, y ahí nomás ya empezar a curar. Entonces, y se extiende hasta los 7 días, como habíamos visto en el grafiquito, que eran 5 días por lo menos, dependiendo del tipo de hormigón, el tipo de estructura, vamos a poder hacerlo. Pero bueno, mientras más podamos curarlo, siempre es mejor. Pero fíjense que está planteado desde casi que desde que lo terminamos de colocar, lo ponemos, empezamos la tarea de curado. ¿Y por qué, bueno, la importancia del curado? ¿Cuáles son? Bueno, ¿por qué es importante esta tarea? Ya algo hemos visto y charlado, pero dice que es importante esta tarea porque, eh, nada, para que se desarrollen plenamente las reacciones de hidratación del cemento, primero, digamos, para que todo ese agua que nosotros diseñamos y planificamos que iba a consumir el hormigón, o el cemento dentro del hormigón, bueno, sea usado para eso, no para otra cosa. Entonces, si nosotros diseñamos un hormigón con tanta cantidad de agua, bueno, va a ser parte para la trabajabilidad y parte para la hidratación del cemento. Bueno, que todo ese agua esté ahí para eso y no se vaya. Entonces vamos a tener que hacer algo, vamos a tener que, lo llamamos curar, para evitar que todo ese agua que nosotros planificamos que iba a necesitar el hormigón, lo tenga el hormigón y no se vaya. ¿Sí? Entonces, por eso. ¿Por qué es importante? Bueno, para que se desarrollen plenamente las reacciones de hidratación del cemento en primera instancia. También es importante el curado para evitar, como decíamos, la aparición de distintos tipos de fisuras, como puede ser retracción plástica, fisuras por retracción por secado, fisuras térmicas, bueno, hay un montón de fisuras, pero por ahí las más asociadas al curado, bueno, son estas. Y también para evitar daños prematuros, por ejemplo, por exposiciones a bajas temperaturas, ¿eh? Podemos tener también problemas de curado por congelación del agua, de la mezcla. Entonces, ustedes saben que al congelarse el agua aumenta su volumen y si se nos congela el agua en un hormigón en esta instancia, en un medio fresco, bueno, lo más probable es que, como no tiene todavía la suficientemente fuerza o la resistencia todavía para poder absorber esas tensiones, lo más probable es que se empiece a fisurar. Entonces, bueno, también es importante cuidarlo para que esto no ocurra. Dice también como recuadrado, dice, todas las tareas del curado implican una mayor calidad.
una mayor resistencia y una mayor durabilidad del hormigón colocado. ¿Sí? Neville decía al principio, como decíamos, es una tarea sencilla, pero puede hacer la diferencia entre tener un buen hormigón y un buen hormigón dañado por estas tareas, por no realizar estas tareas. ¿Sí? Entonces, toda tarea de curado implica una mayor calidad, una resistencia mejor, una mayor durabilidad en el hormigón colocado. Em, Metodologías de curado. Bueno, vamos a ver ahora la charlita, vamos a ver que hay varias formas de curado. Las más habituales es el empleo de estos compuestos líquidos que forman una membrana. También existen el empleo de mantas o film de distintos materiales que evitan o reducen la evaporación del agua incluida en el hormigón. ¿Sí? Entonces, dijimos, repasando, es toda tarea que evita que el agua que nosotros diseñamos de nuestra mezcla se nos vaya, básicamente. Entonces, vamos a ver que para poder hacer eso, hay compuestos líquidos que forman membrana, mantas, films, bueno, hay varias tecnologías distintas dependiendo de la estructura, bueno, dependiendo de las condiciones, como decíamos hoy, que es los que vamos a usar. Dice, se debe aplicar el producto con un equipo adecuado, hablando de líquidos formadores de membrana, eh, de forma pareja, de cantidad suficiente, que muchas veces, o la mayoría, siempre viene indicada por el fabricante, por el proveedor de estos líquidos, y a tiempo, ¿sí? No podemos esperar, como veía en el grafiquito, no podemos esperar ir al otro día a curar, porque ya el hormigón ya se fisuró, ya perdió el agua que tenía que perder. Muchas veces se aplican en dos capas en direcciones cruzadas para lograr mayor efectividad. ¿Eh? Y esta efectividad la vamos a ver cuando vemos que este líquido forma una membrana. Por lo general estos líquidos vienen coloreados, vienen pigmentados para que uno vea por dónde va pasando y bueno, nos aseguremos que se forme esa membrana o nata. ¿Sí? Ahora vamos a ver unos videitos para que quede claro y una foto. Dice, las membranas formuladas en base a resinas y solventes de rápida evaporación no solubles en agua han probado ser las más eficientes, ya que permiten ser aplicadas inmediatamente detrás de la tarea de terminación y texturizado del hormigón. Van a ver que en el mercado existen estos líquidos formadores de membrana que son a base solvente o base a resinas. Y hay otras que son bastante más económicas, que son base acuosa. Lo que decimos acá es que uno siempre recomienda las que son de base de arcinas o bases solventes. ¿Por qué? Porque primero, bueno, son mucho más eficientes, si bien son bastante más caras. Esto aplicándolo en una o dos capas, como mucho, ya te queda formada la membrana, que es queda como un film, vamos a ver ahora un videito, queda formada la membrana, la capa que protege de la evaporación. Los otros productos que hay también, que son base acuosa, eh, bueno, se deben poner en mucha mayor cantidad de veces. Y lo que tenemos el problema muchas veces con estos curados a base acuosa, es que si nosotros tenemos presencia de agua por exudación, por agregado de agua, que no es recomendable, pero muchas veces, por ejemplo, en un pavimento tenemos exudación o, ya digo, un brillo extra o algún agua extra en la superficie, y si nosotros agregamos un curador que tiene la misma base que lo que nosotros tenemos ahí, es decir, la base acuosa, lo que nosotros agreguemos se va a, a licuar, digamos, vamos a estar echando agua sobre agua. Entonces vamos a tener que echar mucha cantidad de nuestro producto para formar esa membrana. Se va a disolver nuestro producto en el agua que tengamos ahí. ¿Sí? Entonces, el aplicarlo inmediatamente ya no es tan eficiente y vamos a tener que esperar a que se vaya ese agua. Y si nosotros esperamos que se vaya ese agua, bueno, ya entramos en un círculo que ya no es eficiente. Bueno, entonces, por eso decíamos que lo recomendable es el uso de estos aditivos, estos curadores base solvente para poder aplicarlos inmediatamente, por más que tenga agua, porque el base solvente, o los solventes no se mezclan con el agua, entonces queda ahí
y no hace nada, no pasa nada y forma la membrana sin problema. Ahora vamos a volver un poquito a esto. Eh, no solamente es eso, digamos, la forma de curar. Esto un poco hablando del curado de las probetas. Muchas veces cuando tenemos que tomar muestras de nuestro hormigón, vamos a hacer probetas, ¿sí? Obviamente. Y esas probetas también hay que curarlas. Y no es un dato menor cómo las vamos a curar, porque muchas veces en verano, fundamentalmente, donde el impacto que tenemos ambiental o de borde es muy fuerte, o en invierno también, obviamente, con mucho frío, pero eh, el tema del calor impacta mucho en la resistencia. Entonces, si nosotros no protegemos esa probeta que tiene un cilindro con un cierto volumen de chapa, entonces más en la inclemencia climática, bueno, esto hace que podamos perder mucha resistencia en esa probeta que es nuestra testigo de calidad de nuestro hormigón. Entonces, si nosotros no protegemos esto, eh, vamos a estar por ahí errando el resultado. Entonces, bueno, acá vamos a ver que tomando como referencia el curado en agua, ¿sí? Está como que la resistencia relativa la mayor es lograda con el curado inmediato en agua de la probeta, tomando eso como referencia, decimos que entonces 100%. Bueno, si nosotros lo hacemos el curado de la probeta con polietileno y arena saturada, digamos, cubriendo todo eso con arena, bueno, vamos a tener 95%, que también está muy bien. Si lo tenemos desprotegido a la sombra o al sol, vamos a ver que vamos a perder más de un 20%, ¿sí? De resistencia potencial. Si lo dejamos con la típica bolsita al sol, bueno, vamos a estar perdiendo más del 10% de resistencia potencial. Y si lo dejamos eso a la sombra, bueno, vamos a estar bastante parecidos. Entonces, bueno, esto un poco para que veamos los distintos tipos de curado, que estos son una experiencia real que se hizo para ver las resistencias potenciales de los distintos tipos de curado. Así que lo más recomendable es bajo agua, ¿eh? Inmediatamente sumergido bajo agua y también, bueno, protegiéndolo con polietileno y estando a la sombra. También otro tipo de ensayos que se hicieron fueron ver cuánto se retraía el hormigón a edades tempranas, con muestras curándolas y sin curándolas. Bueno, fíjense la retracción que han tenido las que están con agente curador y las que no se curaron, ¿sí? Entonces, bueno, hay una diferencia relativa muy grande entre una cosa y otra. Entonces, esta retracción, como se imaginarán, lo que hace es igual a fisuración. ¿Sí? Mientras más se retrae el hormigón a edades temprana, eh, más posibilidad tendrá de fisurar. Em, bueno, ya venimos hablando de la patología. La patología más asociada, más común es este tema de fisuras que hablamos. Y como decía, la patología más frecuente ¿eh? Es la que aparece cuando no hacemos, o fíjense, o hacemos deficientemente la tarea de curado. Son estas fisuras. Dice, cuando no hacemos o lo hacemos deficientemente. Si nosotros hacemos mal la tarea de curado, también pueden aparecer fisuras. Entonces muchas veces vamos a ver eh, que nos van a decir, no, sí, pero yo curé y se fisuró igual, pero bueno, hay que ver también cómo se curó, en qué momento se curó, ¿eh? Como vimos hoy, no es lo mismo curar inmediatamente se terminó de hormonar que venir a las 3 4 5 horas y empezar a curar. Eh, entonces, el problema es cuando no lo hacemos, obviamente, pero también cuando lo hacemos mal, o cuando hacemos con las herramientas que no son adecuadas, o no están adecuadas. Dice, podemos tener distintos tipos de fisuras y vamos a poder diferenciarla dependiendo del momento de la aparición, su tamaño, ubicación, etcétera. Bueno, acá un ejemplo de estructura donde tenemos distintos tipos de fisuras. Vamos a ver las que están asociadas al curado, obviamente, que son, bueno, este tipo de fisuras así, son fisuras plásticas, vamos a tener fisuras como esta, por ejemplo. Después ya hay otras fisuras que son más estructurales, bueno, pero
Este tipo de fisuras plásticas o de retracción, son las que están más asociadas al curado, o al mal curado, o al no curado. Entonces, de este grafiquito se desprende esta tabla donde acá cataloga los tipos de fisuras con asentamientos plásticos, de contracción por secado, perdón, contracción plástica, contracción térmica, contracción por secado, ¿sí? Entonces, esta es de contracción plástica que veíamos acá, que tiene forma aleatoria, que no tiene ningún patrón definido. Bueno, o la causa principal es esta por secado temprano y rápido, ¿sí? Donde aparecen dentro de los primeros 30 minutos ya pueden empezar a aparecer este tipo de patología. Los asentamientos plásticos, que son estas que aparecen acá, cuando digamos, se cuelgan el hormigón a la estructura, también pueden tener problemas de diseño de mezcla, pero también pueden aparecer por condiciones de secado temprano y aparecen también casi inmediatamente, a los 10 minutos, entre los 10 minutos y las 2 horas, 3 horas. Mm. También aparecen estados de contracción térmica o contracción por secado, por un rápido enfriamiento o exceso de contracción. Es decir, este exceso de contracción, como vimos, puede ser por rápida evaporación, porque se perdió rápidamente el agua. Entonces, vamos a ver que existen muchos tipos de fisuras, y vamos a muchas de ellas las vamos a poder controlar con un correcto curado. Esto es lo que le decía recién. Estos son los formadores de membrana que tienen una pigmentación, son o amarillitas o blancas en este caso, o medias verdosas. Todas tienen una coloración para ver dónde está aplicado. Bueno, esta está aplicado, fíjense, se ve que acá no pueden ingresar, entonces acá nos llegó la manguera o el muchacho que estaba curando y quedó así. También, como verán, hay como gotas, ¿no? Este tipo de producto tiene que generar, como dijimos, una membrana, una napa, una nata, sí, una capa, que para que logre esa cualidad tiene que ser lo más finamente posible y estar distribuida de forma uniforme. No puede tener gotas así como se ven acá porque esto no forma nada de membrana. Acá también no llega a formar la capa, o esto fue colocado tardíamente, fíjense que está fisurado de todas formas, donde está pintado, pero no fue, primero no fue eficiente y esto fue colocado tardíamente también, porque ya la fisura ya había aparecido. Así que el curado no lo va a reparar una vez que está fisurado, está fisurado. Eh, y bueno, este tipo de fisuras que son muy parecidas a estas que están acá, ¿sí? Tipo D, son proporcionadas por viento. Bueno, acá lo dice efecto de viento. Entonces, si el viento sopla en una dirección determinada, en este caso, bueno, va a hacer que pierda mayor cantidad de agua en esa zona y bueno, se produzcan este tipo de fisuras. Hoy al principio les decía de este efecto túnel que mencionaba una de las definiciones. Bueno, pasa esto justamente. Este efecto túnel, efecto viento, generan este tipo de fisuras por contracción plástica le llamamos. Em, Estos gráficos que están acá son para que veamos las incidencias de las condiciones de borde, de las condiciones climáticas. ¿eh? Esta pérdida de humedad no solamente está influenciada por la temperatura, sino también por la velocidad del viento y fundamentalmente, más que por la temperatura, por la humedad ambiente. Por la humedad que tiene el ambiente o el entorno digamos, la avidez que tiene el entorno para querer tomar el agua, ¿sí? Entonces, si la humedad es muy baja, va a necesitar agua para equilibrarse, entonces va a ser muy ávida de agua y ese agua la va a sacar donde pueda. Y si tengo una superficie con agua, como un pavimento, por ejemplo, va a querer absorber ese agua y nos va a quitar el agua que nosotros necesitamos para la mezcla. Entonces, como tenemos humedades bajas, tenemos que o prestar atención para evitar fisuraciones. Si sumamos humedades bajas, temperaturas altas y vientos altos, bueno, vamos a tener un combo donde eh, vamos a tener una tasa de evaporación muy alta y en consecuencia mayor riesgo de fisuración. Bueno,
Esto lo que quería mostrar acá es que esto es un caso real, también se vieron 4 días, qué pasaba en esos 4 días en el entorno o en el horario de colado, entre 8 y 22 horas, fundamentalmente en el horario de la tarde, donde era que estaba haciendo el hormionado. Fíjense, el horario donde vamos a estar hormionando, donde menor humedad tenemos, humedad relativa tenemos, donde se generan por ahí los vientos, no los mayores, pero sí vientos más fuertes, y sí también donde tenemos las mayores temperaturas. ¿Sí? Entonces, esta combinación, planteado en estos numogramas de Menzel, donde nos dice que ingresando con la temperatura ambiente, eh, teniendo la humedad relativa del aire, la temperatura del hormigón y la velocidad del viento, con estos 4 datos nosotros podemos ir ingresando y ver, nos tira acá una escala donde nos dice cuál es el riesgo de fisuración que tenemos. ¿Sí? Mientras más alto sea este numerito, mayor riesgo de fisuración vamos a tener. Entonces, vamos a tener que hacer algo para proteger al hormigón y que no se fisure. ¿Sí? Fíjense, a las 8 de la mañana tenemos un riesgo de fisuración de 0,6, donde dice que si es mayor a 1 existe un riesgo elevado de fisuración plástica. Vamos a tener que tomar medidas para prevenir la pérdida excesiva de humedad de la humedad de la superficie del hormigón. Si es mayor a 0,5, es decir, está entre 0,5 y 1, 0,5 y 1, existe un riesgo moderado. Vamos a tener que tener medidas, pero bueno, más tranquilo. Si estamos menos de 0,5, también vamos a tener que tener medidas, vamos a tener que tener precaución, pero por ahí no van a ser tan altas, ¿sí? Entonces, fíjense, a las 8 de la mañana tenemos 0,6, estamos bien al límite. A las 10 de la mañana ya 0,9, a la 1 de la tarde 1,1. ¿Sí? Fíjense que el mismo hormigón, la misma colada, va a ir variando con el tiempo, con el transcurso de 2 horas nada más. Y nada, vamos a tener que ir prestando mucha más atención a las tareas de curado. ¿Sí? Bueno, dejo el paso a Luca para que siga. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy buena la explicación, Lea. Y ahora, ya pasando por todo el marco teórico, entendiendo un poquito el por qué, el para qué, y cuál es la importancia del curado, vamos a hablar un poquito sobre los distintos tipos de curado que existen y vamos a abocarnos más a lo que eh, vamos a ver en la práctica y cómo vamos a poder aplicar toda esta teoría que nos explicó Lea en nuestras obras, en nuestro día a día, para que, bueno, eh, no tengamos ningún tipo de problema o podamos evitar la mayor cantidad de problemas. El curado del hormigón hay muchísimos métodos, puede realizarse a través de varios métodos, ¿sí? Esto va un poco dependiendo del tipo de estructura, el contexto, los recursos que tengamos. No siempre, lamentablemente, en nuestro país no siempre contamos con todos los recursos y muchas veces tenemos que usar nuestro criterio y nuestro ingenio, teniendo el conocimiento previo, para poder aplicar con los recursos que tenemos la mejor solución posible, ¿sí? Y los métodos de curado van desde métodos muy avanzados, ¿sí? Hasta los métodos más convencionales y rudimentales que hay en obra, ¿sí? Pero todos comparten el mismo objetivo y todos se hacen para lo mismo. Como dijo Lea, tenemos que tratar de encontrar las condiciones de humedad y temperatura para que el hormigón alcance las propiedades de resistencia y durabilidad para lo que fue diseñado, ¿sí? ¿Y qué tipos de métodos vamos a ver acá? Bueno, vamos a ver el método de curado con agua, el curado por sellado, el uso de mantas aislantes, que está muy activo en este tiempo en Argentina, el curado por vapor, y vamos a hablar también un poquito del curado de las probetas de hormigón para ensayo de compresión, que es muy importante, ¿sí? Vamos a la siguiente, Lea. Empezamos hablando del curado con agua, ¿sí? Eh, el curado con agua se basa en darle agua, ¿sí? Por aspersión, agua fría, a la superficie del hormigón, eh, para que
para darle, vuelvo a decirte, las condiciones de humedad y temperatura para que este hormigón pueda alcanzar las propiedades de resistencia y durabilidad para la que fue diseñado, ¿sí? Entonces, el método de cuidado con agua se basa en brindarle agua, ¿sí? Por aspersión y con una temperatura ambiente a fría, ¿sí? A la superficie del hormigón, ¿sí? Es tan simple como eso, ¿sí? Eh, Ahí van a ver en dos imágenes, a mí siempre me gusta hablar y en este momento de la charla, una vez compartido el marco teórico, llevar a cosas prácticas y las imágenes son de obras en las que he estado y pueden ver en la imagen de abajo a la izquierda, es una obra donde estábamos haciendo una platea, ¿sí? Para un tanque en una estación potabilizadora de agua, ¿sí? En la provincia de Chaco. Imagínense, no sé, 37 grados, era finalizando el verano, altas temperaturas, por eso también estaba el tema de empezar a elegir bien cuidadosamente las horas a hormigonar. Mucho no podíamos hacer porque en la localidad donde estábamos tampoco había recursos para hormigonar de noche. Entonces, si ustedes se fijan, van a ver que hay gente que está todavía colando hormigón mediante una bomba, pero como era tan grande la superficie, el hormigón ya, con las condiciones climáticas un poco extremas, el hormigón ya empezaba a sufrir esta pérdida de agua superficial, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Mientras hormigonábamos, íbamos curando la parte que ya estaba empezando en periodo de fragüe, ¿sí? Ven que más de la mitad del hormigón, de hecho ven a alguien con una manguera ahí, iba curando el hormigón mientras aún no se había completado de hormigonar toda la superficie de la platea, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta, siempre digo, la importancia del curado. La importancia del curado es tan importante como que el hormigón esté bien dosificado, como que esté bien aplicado y como que esté bien vibrado, ¿sí? Si nosotros hubiésemos hecho todo perfecto, pero no hubiésemos empezado a curar a medida que íbamos hormigonando, cuando se iba el camión, alguien se iba a estar agarrando la cabeza del otro lado de la platea diciendo, Inge, esto se está fisurando. Bueno, eso es para que ustedes vean cómo pueden ustedes en obra empezar a dar un poco de solución y empezar a prever esto, no que los agarre sin haber hecho una logística de obra, una logística de aplicación, una logística de curado. Está muy bueno. Si podemos seguir en la otra, Lea. Por ejemplo, a mí me gusta poner esta foto de obra porque da mucho para hablar, ¿sí? Eh, Fíjense cómo en la foto de abajo a la izquierda, alguien se las ingenió, ¿sí? Para, con agua, ¿sí? Curar. ¿Y cuál era el problema en esa obra? ¿Y cuál es el problema que tenemos siempre en este tipo de método de curado? Y eso se los voy a decir ahora porque viene a colación de esa foto. Está muy bueno y es muy fácil tirar agua, ¿sí? Es muy fácil. Pero el tema es, ¿quién se queda a tirar agua? Imagínense jornadas largas de hormigonado, ¿sí? La gente está cansada, la gente se quiere ir a su casa como cualquier trabajador que ha cumplido su jornada de trabajo. Y muchas veces para los jefes de obra o para los capataces es muy difícil designar y saber que alguien se va a quedar a completar esta tarea de curado, ¿sí? Entonces, una forma, si estamos dentro de un entorno, que estamos adentro de una industria, donde sabemos que hay seguridad, donde sabemos que se puede aplicar, siempre y cuando las condiciones de higiene y seguridad lo den, fíjense cómo en esta obra nadie se quería quedar o era muy complicado que alguien se quede, entonces lo que hicieron es hacer como un coronamiento, ¿sí? Con material poco permeable, ¿sí? Y le inundaron de agua, ¿sí? Entonces, al otro día, cuando llegaban, veían que esa superficie estaba ahí, la superficie expuesta a la intemperie no sufría deterioro, ¿sí? Porque tenía agua, el hormigón seguía teniendo el agua que necesita para seguir con los procesos de hidratación, ¿sí? Me pareció una solución muy buena, muy ingeniosa, la verdad que dio resultados, sí. Y otra cosa que me gusta hablar en el método de curado con agua, y hay que ver, hay que empezar a sincerarse un poco también acá, ¿cuántas veces vieron en una obra que elementos verticales se los cure con agua? Alguien los esté manguereando una vez que sacan el encofrado, porque los encofrados suelen durar, ¿cuánto? Un día.
un día y medio en invierno, como mucho. A ver, una vez que esas superficies, una vez que se saca el encofrado, esas superficies sufren el mismo deterioro y tienen el mismo riesgo de fisuración que un pavimento, ¿sí? Entonces es muy importante que lo ideal sería los 7 días posteriores al colado, aunque sea una vez al día, en verano y en lugares donde en la República Argentina hace mucho calor, 2 veces al día es lo ideal, pero lo ideal sería que aunque sea puedan aportarle el agua. Esto va a hacer que, vuelvo a decirte, el hormigón pueda tener las condiciones de resistencia y durabilidad para la que fue diseñado, ¿sí? Yo, la verdad, pocas veces veo que en un tabique o en una columna alguien esté con una manguerita, se acerque y le esté dando el aporte de humedad que necesita ese hormigón. Es algo a tener en cuenta, si no lo hicieron nunca, si no lo tenían en mente, no lo tenían mapeado, puede hacer a la diferencia y a evitar después montones de defectos y desastres estructurales o estéticos, porque también los elementos verticales tienen también que aportar una estética, suelen ser tabiques, columnas, paredes. Entonces, tomen la costumbre de esto, aportar el agua, ¿sí?, al hormigón, y el método por curado con agua es esto, aplicarle durante al menos los 7 primeros días de vida del hormigón después del colado, este tipo de riego para aportarle la hidratación que el cemento necesita para seguir desarrollando resistencia y durabilidad, ¿sí? Otro método que es muy conocido por todos y que ya Lea mencionó y ya nos tiró unos tips de qué tipo de membranas de curado elegir en el mercado, es el método de curado por sellado. En este método, la clave es aplicar un compuesto, ¿sí?, un compuesto líquido sobre el hormigón. Este tipo de método suele tener algún tipo de beneficio de acuerdo a qué tipo de membrana de curado usemos, suele tener algunos beneficios adicionales, ¿sí? Pero acá la clave, como dijo Lean, es en el mercado van a encontrar varias membranas de curado con distintas bases. Lo clave sería tratar de evitar las bases acuosas y irnos por las que son bases solventes o que tengan resinas, digamos. Son más caras, pero son más eficientes, ¿sí? Lo habrán visto, es como de los métodos más populares dentro después de curar con agua, aportar una membrana de- de curado es como lo más popular o lo más común que podemos ver en obra. ¿Qué hay que tener en cuenta en este tipo de curado? Bueno, muchas cosas. Hay que hacerse un listado, un tip, un check, porque cuando falla alguna de ellas, vuelvo a decirte, el método no tiene validez y nos vamos a encontrar con que el hormigón se fisuró. Y siempre viene la misma pregunta cuando nosotros caemos a obra muchas veces, es, pero Inge, si yo le apliqué membrana de curado, ¿por qué me está pasando esto? Y la verdad que a veces es muy difícil adivinar, a veces por la experiencia que tenemos nosotros los asesores técnicos de ver varias, varias obras y varias tipologías de fisura, patologías, ya nos vamos dando cuenta, pero bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, primero elegir una membrana de curado que evitemos la base acuosa, ¿sí?, que sea base solvente. En el mercado hay varias marcas que lo realizan, ¿sí? Segundo, que hay que tener en cuenta, este tipo de método, la membrana de curado se aplica, ¿sí?, con una mochila, ¿sí?, la cual tiene un aspersor con una cierta boquilla. Vienen distintas las que son de aplicaciones autopropulsadas y las que son de aplicación manual que hay que bombearla, ¿sí? Es muy importante, ¿sí?, que la mochila en la que estemos por aplicar esté limpia. Y ustedes me dicen, no, pero eso es obvio. No, no es obvio. Me ha tocado obras en donde esa mochila la habían utilizado para transportar otro aditivo, otro líquido, queda sucia y luego la membrana de curado, nada, está contaminada con otra cosa y no termina cumpliendo la función que tiene que tener, ¿sí? Muchas veces hace también que si está contaminada con otro tipo de aditivo, que se obture la boquilla y bueno, no sirve de nada. Vuelvo a decirte, el método tiene eficiencia cuando la mochila está limpia, cuando tenemos una buena membrana de curado,
cuando aplicamos la cantidad que nuestro proveedor dice que debemos aplicar por metro cuadrado, ¿sí? Los proveedores en sus cartillas dicen cuánto es lo ideal de producto a aplicar por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, esto básicamente lo podemos hacer o lo podemos constatar en obra de la siguiente manera. Si podés seguir, lea la otra filmina. Lo podemos constatar de la siguiente manera. Nuestro recipiente, nuestra mochila, tiene una cantidad de litros, X cantidad de litros, ¿sí? Nosotros vamos a ir a curar una cierta superficie. Si más o menos hacemos la relación de la cantidad de superficie que tenemos en metros cuadrados por los litros que tiene nuestra mochila, podemos marcar en los bordes, sobre todo en los bordes de los pavimentos y demás, cuánto de producto deberíamos gastar con una rayita en la mochila. ¿Sí? Yo lo divido la mochila en cuatro, marco la mochila en cuatro, por ejemplo, y voy viendo aproximadamente cuánto producto debo poner en cada cuarto de superficie también. Entonces eso a mí me da un indicio de que le estoy aplicando la misma cantidad de producto a toda la superficie y que no pase como muchas veces que nada, el producto se acabó en la mitad de la superficie y la otra superficie o van regulando, en la primera mitad de la superficie van echando mucho producto excesivamente y la otra mitad de la superficie queda nada, como un veteado y eso no sirve porque la superficie que queda expuesta es la que se va a fisurar. Hay algunas membranas de curado en este sentido que tienen, le dan a la superficie un aspecto más brilloso, ¿sí? Entonces eso al aplicador le va dando un indicio de si va esparciendo en toda la superficie o no. Tengan mucho cuidado en esto. Lo ideal sería siempre que la boquilla de aspersión esté lo más cerca de la superficie, porque si hay viento ese día, entre el espacio entre la superficie de hormigón y la boquilla, puede hacer que la membrana se esparza y no llegue a donde yo quiero que llegue. Entonces, un error muy común los días de viento es que están aplicando y no se dan dando cuenta y la membrana se volatiliza en el aire, se esparce en el aire, no llega a superficie y después ese hormigón no tiene la cantidad suficiente de membrana por curado que necesita para generar esa película de protección, ¿sí? Entonces, ¿es un método muy bueno? Sí, siempre y cuando sigamos y respetemos todas las indicaciones que nos dice el proveedor de la membrana, que nuestro recipiente esté limpio, que nuestra boquilla sea la indicada, ¿sí? Porque muchas veces aparecen con elementos pulverizadores que nada, son para fertilizantes o no son para aplicar este método. Vuelvo a decirles, yo entiendo en las obras muchas veces los recursos no son los ideales y hacemos muchas veces lo que podemos con lo que tenemos. Lo ideal sería que conociendo los aspectos técnicos podamos decidir y con esos recursos tomar la mejor decisión posible. Tal vez no tenemos el mejor aspersor posible. Bueno, tratemos de que la boquilla esté lo más pegada a la superficie de hormigón y que el color brilloso al menos se vea esparcido en toda la superficie y tratemos de, como les digo, tratar de marcar en la mochila y saber que al menos le dimos la cantidad de litros necesarios por metro cuadrado de la superficie. Bueno, con todos esos tips nosotros podemos empezar a paliar algún tipo de obstáculo que tengamos que sortear y que nuestro curado quede bien. Vuelvo a decirte, vuelvo a decirles, y siempre me encanta repetir esto, pidan en obra todos los materiales. Si no pueden contar con todos los materiales y los recursos, bueno, ahí recién empiecen a improvisar, pero con ingenio, sabiendo las cuestiones técnicas de base para poder tomar las mejores decisiones. ¿Sí? En la siguiente filmina vamos a ver un poquito y vamos a hablar sobre las membranas con base solvente, ¿sí? En la primera imagen que ven ahí, antes de darle clic al video, un ratito lean, fíjense cómo nos damos cuenta que está bien aplicada. ¿Por qué? Porque la burbuja, ¿sí?, de exudación que quedó ahí del hormigón quedó atrapada dentro de la película. Se formó una película tan buena que ese pop que quedó ahí, esa burbuja no pudo salir y quiere decir que la película que se armó para proteger el hormigón es bastante resistente y es muy buena, ¿sí? Y me va a permitir tener un muy buen curado del hormigón. Si le damos play al próximo video, Lea, en este video que van a ver ahí, es un ensayo de laboratorio que nosotros hacemos muy fácil de llevar a cabo.
en dos fuentes, las cubrimos con agua y luego le aplicamos dos bases, dos membranas de curado, ¿sí? Una base solvente y una base acuosa. ¿Y cuál era la diferencia sustancial? Fíjense ahí como nuestro laboratorista hunde el dedo en la base solvente y hay una película bastante bien hecha, de hecho no pasa nada, no se rompe. Y fíjense lo que pasa con esta. Es como, no sé si se alcanza a ver, pero nada, ahí hunde el dedo y pasa. Bueno, esa es la diferencia que hay entre una membrana base solvente y base acuosa aplicada la misma cantidad de litros en la misma superficie, ¿sí? Fíjense que ahí se forma como una nata donde nuestro laboratorista puede levantar y puede ver bien la película, ¿sí? Entonces, por ese, a través de este ensayo, ustedes pueden ver o pueden comprobar por ustedes mismos si la membrana que tienen ustedes está funcionando o no en 2 o 3 días previos a tener un hormigonado grande, ¿sí? A nosotros nos sirve mucho, muchas veces, para saber inmediatamente si una membrana está cumpliendo su función o no, ¿sí? Para sacar de ecuación de que la membrana no tenga ningún problema o que no sea el problema la membrana de curado y como en la mayoría de los casos el problema viene siendo por la aplicación, ¿sí? Vamos a la siguiente, Lea. Sí, para que. Para, ahí lo pasamos. Ah, para que puse el video era como. Bueno, mientras Lea va saliendo ahí del video, el próximo... eh, antes de hablar del próximo método de curado, a mí me gustaría que vayan tomando puntos y después cuando tengamos este breve lapso para intercambiar ideas y que ustedes nos cuenten, vayan tomando apuntes qué problemas o qué les ha pasado con los distintos métodos de curado que vamos mencionando acá, así que así podemos charlar y compartir experiencias de obra. Bueno, ahí vamos de nuevo. Esperen que se me haya tiltado todo. Perdón. Ahí vamos de nuevo. No hay problema. Mientras Lea va poniendo la presentación, decirles igual que como el método anterior, muchas veces pasa que con las membranas de curado, eh, eh, nada, eh, la cuadrilla está hormigonando, está full hormigonando y de repente el capataz se acuerda que tiene que curar y manda a alguien a hacer esta tarea mientras el resto de la cuadrilla sigue hormigonando. La idea sería que si ustedes están en esa posición, no se acuerden en ese momento, sino que ya designen a alguien antes de la obra, tengan todo el instrumental preparado, tengan ya la mochila lista y que cuando el hormigón esté en condiciones, que generalmente es cuando está brilloso, ¿sí? Cuando está brilloso y todavía podemos poner la mano y sentimos la humedad, pero tampoco es que nos quedamos con toda la lechinada cementicia en la mano, ¿sí? Empezar a aplicarla, ¿sí? Es un método que es muy eficaz, pero también depende del timing de aplicación, ¿sí? Si lo aplicamos muy tarde, va a pasar lo que mostró ahí, que nada, aparece todo fisurado y arriba un veteado de brilloso de membrana de curado que no sirve para nada, ¿sí? Otro método de curado que existe es el uso de mantas aislantes, ¿sí? Este método lo que consiste es en colocar sobre el hormigón, en la finalización del fraguado, una manta cuya, cuya finalidad es mantener sobre todo la temperatura, ¿sí? Y el nivel de humedad constante durante todo el proceso de curado. Son métodos que se usan en lugares donde se hormigonan en épocas de mucho frío o en épocas en regiones del país donde el frío es constante. No podemos darnos el lujo ni de esperar que pase un invierno crudo, ni decidir la hora de hormigonado. Entonces, este tipo de método se usa mucho. Básicamente, si está bien aplicado, la manta lo que va a hacer es protegerlo como un abrigo, como si fuese, piensen ustedes que están pasando frío, como un abrigo, y mantener la temperatura y la humedad del hormigón, para que los procesos de hidratación sigan su curso normal, ¿sí? Y el hormigón tenga su propiedad de resistencia y durabilidad para la que fue creado. Y ahí podemos ver distintos casos, vemos pavimentos, vemos estructuras de arquitectura, vemos elementos estructurales aislados como esa columna. Nada, mientras el ingenio sirva y puedan hacerlo, viene bárbaro. Y
Vas a la siguiente, Lea. Otro método que es usando, yo le llamo una manta, pero que no es aislante, pero que es muy común verlo, sobre todo en las obras viales, es el uso de geomembranas, ¿sí? ¿Para qué se utilizan las geomembranas? Bueno, las geomembranas se utilizan como un método o principal o complementario en las obras viales. Y lo que hace es cubrirnos lo máximo posible de estas fisuras por contracción plástica que nombró Lea. Si ustedes recordarán, dentro de las fisuras por contracción plástica, uno de los parámetros que teníamos que tener en cuenta a la hora de ver si había riesgo de fisuración o no, era la velocidad del viento, ¿sí? Si hacemos una correlación directa, a mayor viento, más rápido se seca la superficie se deshidrata, hay contracción del hormigón y se empieza a fisurar, ¿sí? Esto que ven ahí son fotos de obras reales, ¿sí? Donde, bueno, ya lo vamos a ver, es un caso real, pero como método complementario se decidió aplicar la geomembrana, ¿sí? Es un método que yo lo veo, yo lo recomiendo. ¿Cuál es el único problema muchas veces de esto? Es que nada, si la membrana se pega a la superficie del hormigón y con esta humedad, este microclima y esta humedad que se genera, puede quedar como marcados los nervios de la geomembrana en la superficie del hormigón y estéticamente feo. Hay gente que ya tiene mucha cancha en esto, que hace como pone unos ladrillos sobre la membrana, cosa que se genera una superficie, como una mini cámara de aire, y nada, y se genera un microclima y la geomembrana nunca alcanza a tocar la superficie del hormigón y estéticamente queda muy lindo y no tenemos problema de fisuración. Como todo método, y siempre lo repito, pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Después de hormigonar, alguien tiene que quedarse a extenderla. Primero hay que tener la geomembrana, ¿sí? Hay que tener un elemento extra. Y segundo, alguien, una o dos, tres personas, depende la superficie de metros cuadrados que queramos curar, se tienen que quedar post obra a hacer todo este tema de el borde, poner algunos materiales o anclar la membrana para que no se vuele con el viento. Bueno, es un método muy eficiente, sí, pero lleva un recurso humano y un recurso de tiempo que, bueno, ustedes en obra sabrán si lo aplican o no de acuerdo a los recursos y al contexto en el que están y si piensan que les puede ser útil o no. Yo siempre en obras viales aconsejo esto, siempre que se pueda, porque nada, sirve para que al otro día no vengamos a ver el paño de hormigón y nos encontremos con que está todo fisurado. Otro método de curado que existe es el método de curado a vapor, ¿sí? Este método de curado a vapor lo vamos a ver mucho en industrias, sobre todo en la industria de premoldeados, de pretensados. ¿Y en qué consta el vapor o cuál es el tema de curar con vapor? Bueno, lo que hacemos es aplicarle, ¿sí? Vapor, ¿sí? A la estructura del hormigón con el fin de acelerar los procesos de hidratación. Este tipo de curado se utiliza cuando necesitamos altas resistencias iniciales o que el hormigón desarrolle resistencias muy rápido, ¿sí? Como por ejemplo en un proceso industrial donde nosotros tenemos nuestra producción, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de, tenemos una producción de viguetas, hormigonamos, le damos curado a vapor, aceleramos los procesos de hidratación, la vigueta toma resistencias iniciales elevadas muy rápidamente, yo puedo cortar, puedo despejar la pista y puedo volver a hormigonar, ¿sí? Entonces, este método es muy útil en la fabricación de unidades de hormigón prefabricado o pretensado porque les permite acelerar la producción. Dentro de los parámetros que podemos ver acá en la curva de curado por vapor, vamos a ver que hay un gráfico ahí, ¿sí? Donde está bueno que se lleven de esto más o menos rangos de temperatura y cómo es la curva en la que yo le doy vapor e incremento la temperatura y así, consecuentemente, los procesos de hidratación del hormigón. Fíjense que una curva muy clave y muy de manual es esta que vemos ahí, donde
por ejemplo, en los procesos prefabricados, las primeras 3 horas es prefragüe, y luego tenemos unas 3 horas de calentamiento. ¿Qué quiere decir esto? Yo le empiezo a aplicar vapor, ¿sí?, a mi estructura de hormigón gradualmente. Fíjense que pasa de 20 a 70, pero en 3 horas gradualmente. Luego tengo una meseta donde me estanco en 70. Lo aconsejable es no pasar los 75 grados. Habrá industrias que tienen su propio método y usarán más, usarán menos. Lo aconsejable generalmente es no pasar los 70 grados porque podemos tener otro tipo de problema ahí. Y se lo mantiene por ¿cuánto? 12 horas, 14 horas, 8 horas. Depende. Depende de la resistencia a la que yo quiero llegar y depende si yo tengo probetas al lado a romper y ya llegué a mi resistencia donde ya sé que puedo sacar mi instrumento, sea una vigueta o sea lo que sea, del carril de fabricación, ¿sí? Entonces, un proceso de curado abarca esto. Hay un proceso de prefragüe que generalmente son aproximadamente 3 horas. Luego empezamos a poner vapor en la estructura de forma gradual, las 3 horas, cuando llevamos de temperatura ambiente, sea 20, 25, 27 grados, a 70 o la temperatura máxima que yo esté utilizando en mi proceso de diseño. Mantengo esa temperatura unas 12 horas. He visto en industria donde a veces son 8, a veces son 10, a veces son 14. Más de 16 horas no, porque la experiencia indica que con estos tipos de temperatura, ya pasada esa cantidad de horas, eh, las piezas ya generaron cierta resistencia que pueden ser cortadas y acopiadas para venderse, ¿no? Entonces, es un método que se aplica, vuelvo a repetirle, en industrias de prefabricados y premoldeados, y que lo que hace es acelerar las reacciones de hidratación, que eso conlleva a que haya un endurecimiento muy rápido del hormigón. Este método tiene ventajas y desventajas como todo. Si pasámosle a la próxima filmina. Perdón, antes de hablar de las ventajas y las desventajas, vamos a hablar de los tipos de curado a vapor que hay. Está el curado a vapor bajo presión atmosférica, ¿sí? Este tipo de curado a vapor es el que se realiza en un rango de temperaturas entre 70 a 90 grados, ¿sí? Pero generalmente es para piezas de hormigón muy chicas, ¿sí? Eh, Porque se tiene que meter perdón, empecemos de vuelta. El curado por bajo presión atmosférica es el que es el que estábamos hablando, perdón, es el que estábamos hablando, es el que se aplica entre 70 y 90 grados y consiste en darle vapor a las piezas, ¿sí? Como en una guía de fabricación de viguetas, uno le da vapor a presión atmosférica. O sea, lo que se hace es muchas veces, no sé si tuvieron la posibilidad de estar en una fábrica de premoldeados, pero hay gente que cubre las viguetas con una geomembrana y mete vapor ahí adentro, cosa que el vapor recircula ahí adentro. Y hay industrias que no, simplemente les dan vapor mediante una boquilla, les dan vapor, las boquillas están colocadas cada cierta distancia en la bandeja de fabricación, y lo que hacen las boquillas esa es largar vapor. Este proceso es bajo presión atmosférica y vuelvo a decirles, lo ideal no es superar los 75 grados, porque ahí podemos llegar a tener otro tipo de problemas, ¿sí? Que pueden generar riesgo de fisuración. Y luego tenemos el curado de hormigón con vapor a alta presión, que es lo que empecé hablando y me confundí, que es cuando lo utilizamos en piezas muy chicas, porque metemos esas piezas, colocamos esas piezas de hormigón en un autoclave. Y las temperaturas oscilan entre los 160 y los 190 grados Celsius, y una presión que va entre los 80 a los 170. Son para piezas muy puntuales, para industrias muy puntuales, está bueno que lo sepan, pero nada, se meten las piezas autoclave y las temperaturas que se llegan son elevadas. Tienen que ser piezas muy chicas para que el delta entre el núcleo y los bordes, el delta de temperatura sea casi instantáneo y homogéneo, y no haya no haya deltas de temperatura diferidos, lo que puedan provocar fisuras. Entonces,
Para resumir, tenemos el curado a vapor normal a presión atmosférica, que es lo que van a ver comúnmente en las industrias de prefabricados y premoldeados, y el curado a vapor a alta presión, que es cuando metemos pequeñas piezas de hormigón en cámaras de autoclave y las temperaturas vuelan a 160, 190 grados y obviamente hay una mayor presión que la atmosférica. Ahora sí vamos a hablar un poquito de las ventajas y desventajas que tiene este método, ¿sí? Dentro de las ventajas podemos decir que en climas fríos o en épocas frías, ¿sí? El endurecimiento o las resistencias iniciales las podemos lograr tranquilamente. De hecho, la temperatura de curado a vapor en las industrias suele ser diferente, esa meseta que veíamos ahí en la curva, en verano que en invierno. Generalmente en verano no necesitan llegar a tan altas temperaturas y en invierno sí. Nos da altas resistencias iniciales, lo que nos permite a nosotros tener un aumento en la velocidad de construcción, porque si nosotros estamos teniendo una pieza, por ejemplo, una vigueta, y esa vigueta llega a resistencias iniciales a las 13 horas de fabricado, automáticamente podemos despejar esa guía de construcción y empezar a volver a hormigonar. Imagínense si por esa pieza y no aplicar el método de curado deberíamos esperar 24 horas o 48 horas. El gap de producción que tenemos ahí es muy grande. ¿Sí? Y dentro de las desventajas que tenemos, las limitaciones es que para superficies grandes no es aconsejable porque debemos procurar que el vapor llegue de forma homogénea a toda la estructura, para lo cual deberíamos tener unas instalaciones preparadas para eso, ¿sí? Requiere trabajadores calificados porque hay que manejar calderas, hay que aprender a manejar temperaturas, instalaciones, formas de diseño para que el vapor le llegue a la pieza de manera homogénea y tiene un costo inicial elevado por toda esta infraestructura que hay que tener que rodea al método de curado por vapor. Hoy en día hay calderas que inclusive se regulan solo y se pueden cambiar en medio del proceso las temperaturas iniciales, las mesetas y demás. Hay calderas viejas que se manejan de forma manual, entonces el operario ahí tiene que estar regulando de acuerdo a lo que él percibe, si las viguetas están agarrando resistencia de la forma que quiero o no. Bueno, lleva toda una logística, lleva todo un costo inicial y lleva un trabajo calificado que los otros métodos de curado no lo requieren. Y ahora vamos a hablar un poco de probetas. Es obligación cada vez que hablamos sobre curado, hablar sobre probetas, ¿sí? Las probetas de hormigón son el documento que nosotros tenemos para valorar, verificar y certificar la calidad de cualquier hormigón que se pone en obra, ¿no es cierto? Pero para que este documento, para que esta probeta realmente pueda ser algo de referencia y pueda a mí darme indicios y yo pueda tomar decisiones a raíz de ello, debe estar bien curada, porque si no la curamos como debe ser, nada, me va a dar resultados totalmente erróneos, me va a hacer tomar decisiones totalmente equivocadas. Entonces, el curado correcto de las probetas a mí en obra me puede llegar a resolver muchísimos problemas, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poco un gráfico de cómo impacta el correcto curado de una probeta. Eh, esto es un gráfico que tiene edades en días eh, abajo y el otro eje es resistencia relativa en porcentaje. Este es un estudio que lo hizo Holcim y luego pudo lograr este gráfico, el Centro de Desarrollo e Innovación, donde fíjense que en rojo es la resistencia relativa en porcentaje que logra una probeta que nunca estuvo curada, que no se curó, que se hizo, se dejó al lado de pie de obra y nunca se llevó a una cámara de curado. Fíjense que estamos hablando de que esa probeta, con mucha suerte, puede llegar a desarrollar el 50% de la resistencia para lo que fue diseñada. Imagínense si yo tomo decisiones en obra basándome en una probeta que me dio solamente el 50% de la resistencia para la que fui diseñada. Eh, en color magenta tenemos probetas que fueron curadas
luego de estar al aire después de 3 días. ¿Sí? Fíjense que acá el gap ya empieza a mejorar. ¿Sí? Y fíjense como en verde, con esto yo le decía que al menos 7 días debemos curar la probeta, ¿sí? Estuvieron al aire después de 7 días curadas. Fíjense como cuando yo me acerco o me aseguro que esa primera semana el hormigón tuvo el aporte suficiente de agua que le dio el contexto de humedad y temperatura para que pueda desarrollar bien sus propiedades. Fíjense cómo me estoy acercando al 100%. Y ni hablar cuando el curado fue permanente, cuando yo nunca la saqué de agua, cuando la saqué en aspersión o en, o en agua a los 28 días recién cuando voy a romper. Esa probeta da más del 100% de resistencia porque los procesos de hidratación se siguieron, continuaron, entonces me dio más del 100% de resistencia relativa. Esto es algo muy importante que ustedes se lleven de acá y está bueno que lo vean así, de la importancia que tiene curar una probeta en obra, curarla de manera correcta. Las probetas terminan siendo el documento por el cual muchas veces ustedes van a terminar tomando decisiones, sean capataces, sean jefes de obra, o sean inspectores, o sean proyectistas. No está bueno tomar una decisión cuando mi probeta solamente desarrolló el 50% de la resistencia de diseño. ¿Qué decisión puedo llegar a tomar yo y que esa decisión sea correcta o sea lo mejor para la obra cuando tengo un resultado tan sesgado como una probeta mal curada? Entonces es importante que como profesionales de la construcción le den la importancia al curado de probetas porque es el documento que les va a servir para tanto certificar que lo que está hecho está bien o está mal, o tomar futuras decisiones en la obra, ¿sí? Hay un procedimiento para esto ahora, en la próxima Filmina, Lea, vamos a ver, eh, eh, hay una norma que habla de esto, de cómo curarla, ¿sí? La norma IRA 1524 y 1574 habla de lo que es el curado de probetas. Y a mí las imágenes me gustan mucho y muchas veces pasa que me encontré en obra con que me dicen, no tengo los recursos Inge para curar una probeta. No, acá en obra no tenemos nada, ingeniero, no tenemos los recursos para poder curar una probeta. Fíjense algo tan lindo y tan profesional y que sirve como una pileta pelo pincho. No tiene una pileta, pero bueno, en esa foto la pileta tenía temperatura para controlar la temperatura del agua, lo cual me parece perfecto, pero no sé, busquen un tacho, corten un tacho, pónganlo en el lugar más resguardado de temperatura que haya dentro del obrador, pero siempre recursos hay. Y es muy importante que encuentren recursos para esto, porque ahora saben lo importante que significa curar bien una probeta, ¿sí? ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, lo que nos dice la norma o que lo que nos dicen los libros es que después del llenado del hormigón, los moldes deben ser colocados en una superficie lisa y rígida, libre de vibraciones y perturbaciones que perjudiquen al hormigón, ¿sí? Luego del llenado de las probetas, no vamos a hablar de la norma que habla de cómo se confecciona una probeta, porque estamos hablando solamente de la importancia del curado. Las probetas deben llevarse a una superficie lisa, rígida, libre de vibraciones y perturbaciones que perjudiquen al hormigón, ¿sí? No la vamos a poner al lado de una máquina que vibre, de un camión que vibre, de un taladro, de un rotopercutor. No, la llevamos a un lugar que cumplan estas condiciones. Durante las primeras 24 horas, ¿sí? Todas las probetas en obra deben estar, se almacenan protegidas de la intemperie, ¿sí? Bajo condiciones capaces de mantener la temperatura ambiente. ¿Para qué hacemos esto? Para que el hormigón se encuentre en una temperatura, ¿sí? En 20, lo ideal sería 21 grados, más o menos 6 grados, dice ahí, ¿sí? Y esto es lo que hablo. Debemos buscar un lugar, ¿sí? En la obra donde guardar estas probetas 24 horas que cumplan lo máximo posible con estas condiciones, ¿sí? Luego de las primeras 24 horas, ¿sí? Las probetas se desmoldan, se identifican, es muy importante identificarlas, ¿sí? Para saber después vamos a saber a qué estructura de hormigón pertenece cuando vamos a romper en una prensa, ¿sí? Y luego se almacenan en una pileta, ¿sí? Hasta el momento de ensayo.
con una solución saturada en hidróxido de calcio o en una cámara húmeda, si tienen cámara húmeda por expersión, donde la temperatura sería lo ideal que esté en 23 grados, más o menos 2 grados, ¿sí? Es muy importante que sepan que apenas confeccionan la probeta, ¿sí? Y en este lugar, en las primeras 24 horas, las resguarden de que las probetas pierdan humedad. Generalmente, ¿qué hace el 99% para que no pase esto? Les ponen una bolsa en la superficie y les atan con una cinta elástica, ¿sí? Las atan, cosa que esa bolsa actúe como de geomembrana, ya que la humedad y la temperatura de esa probeta no se modifique y sea óptima en esas 24 horas para que el hormigón genere los procesos de fragüe, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos la probeta llena, la resguardamos teniendo en cuenta todas estas consideraciones 24 horas. Luego de las primeras 24 horas, desmoldamos, identificamos, sea con un papelito, escribimos arriba, con lo que sea, identifíquenla, porque cuando tienen un solo tipo de hormigón o un solo proceso de hormigonado es muy fácil, pero en obras grandes, donde hay diferentes tipos de hormigones, diferentes tipos estructurales, diferentes geometrías, diferentes edificios, tener en la pileta, no sé, 100 probetas y no tener identificado es lo mismo que nada, porque van a terminar probablemente rompiendo algo que no se identifica con lo que está ahí en la estructura, ¿sí? Es muy importante que la identifiquen, ¿sí? Y la meten en una pileta. En una pileta. La confección de la pileta va en ustedes. Los laboratorios de hormigones sí tienen su propia pileta dentro de un laboratorio, pero en obra, en obrador, ya sea una pelo pincho, la mitad de un tacho, lo que sea, se buscan, la confeccionan. Si pueden darle algún tipo de cuidado al agua para que mantenga las temperaturas, sería lo ideal. De no tener algo con el cual cuidar la temperatura del agua, traten de poner esta pileta o este tacho en el lugar más resguardado, donde puedan apalear un poco los deltas térmicos que hay en la noche y en el día, sobre todo en invierno, en los inviernos bruscos o en los veranos bruscos, ¿sí? Entonces, van a poder tener en sus manos un documento que refleje lo máximo posible la realidad de obra para que ustedes puedan tanto certificar o tomar decisiones a futuro de la manera más correcta posible, ¿sí? Y acá vemos cómo un procedimiento de esto que les digo, las probetas se llenan, se enrasan en la foto de al lado, se cubren las primeras 24 horas, ¿sí? Se cubren las primeras 24 horas. Luego, una vez que pasan las 24 horas, ¿sí? Se desmoldan. Mucha gente, a ver, nosotros, por ejemplo, que hacemos en el laboratorio de Holcim, apenas tenemos una cámara de curado por aspersión, que es por humedad. Apenas se confeccionan las probetas, se meten a la cámara de curado, ¿sí? Si ustedes, por seguridad, porque muchas veces dejar las probetas al lado o en la intemperie hace que esas probetas se pierdan o que las choquen o que suceda cualquier cosa que puede pasar en una obra, antes que eso, yo prefiero que apenas las confeccionan, si pueden resguardar bien, que a esas probetas no les pase nada por sumergirlas a su pileta de curado, llévenlas directamente a la pileta de curado. No es lo correspondiente, no. La norma dice que hay que esperar 24 horas. Pero antes de que esas probetas durante esas 24 horas sufran algún tipo de daño que sea irreversible después, o las ponen al lado de la pileta de curado o directamente las empiezan a sumergir, digamos, para luego desmoldear. Yo esto todo lo que le estoy diciendo no es que quiero que se salgan de las normas ni del ABC del buen arte de construir, sino les tiro consejos porque muchas veces me ha pasado que me planteaban cosas como esta. No la puedo dejar a la probeta al lado porque el obrador está a 5 kilómetros, acá no queda nadie, no sé, inmediatamente que hormigonamos, empieza el roto percutor a romper o a demoler otra parte de la obra y es nocivo para las probetas. Bueno, llévenselas, llévenselas, voy a decirte, si las pueden dejar 24 horas, en el peor de los casos, bueno, nada, las pondrán en pileta. Pero lo ideal siempre es, y lo que dice la norma, es que esas probetas deben estar protegidas 24 horas, con la bolsita así como ven ahí, para que no pierdan humedad o no les pase nada. Y luego de eso, sí, ponerlas en una pileta de curado.
Y ahora vamos a ver un par de ejemplos reales y acá estos son obras. Acá me gustaría que Lea Jacob hable porque fue como el encargado de este caso en la autopista Rosario-Córdoba. Así que te doy la palabra, Lea. Bueno, gracias, Luca. Ahí, bueno, acá fundamentalmente lo que se hizo fue curar, bueno, era el caso este de la autopista Rosario de Córdoba, donde se tiró durante mucho tiempo, entonces hubo temporadas de frío, temporadas de mucho calor. Entonces lo que vimos es que las temporadas fundamentalmente donde hacía mucho calor, lo que yo les comentaba al principio, ese impacto del ambiente hacía que las probetas sufrieran mucho las consecuencias del calor y no se reflejaba tanto en el hormigón del pavimento, ¿sí? Con lo que decían las probetas no reflejaba lo que decía el pavimento. Como les decía hoy, una probeta donde está, fíjense, estas condiciones, a rayo del sol, con 38 40 grados de temperatura muchas veces, envueltas, digamos, recubiertas en metal. Bueno, las condiciones no eran iguales a las que estaban acá, donde el hormigón en sí se podía cubrir entre sí. Las condiciones de borde eran totalmente distintas, estaba cubierto con un film, perdón, con una membrana de curado, etcétera. Entonces, lo que decía la probeta era muy inferior a lo que después con un calado de testigos se sacaban. Entonces, lo que se hizo en este caso sí es, ahí Luca decía recién que otra cosa por ahí para otros entornos, pero en este entorno donde la temperatura era muy agresiva y lo que dice la norma es que tenemos que eh, proporcionarle a la probeta un entorno de 21 más menos 6, es decir, entre 15 y 27 grados tiene que estar esa probeta. Entonces la única forma que se encontró era poner inmediatamente de confeccionar la probeta en agua. Entonces, ese agua eh, tenía una inercia térmica tal que mantenía esa temperatura de 20, 21 más menos 6 grados, más 6 grados en ese caso, puede ser calor, pero mantenía esa inercia, entonces proporcionaba un ambiente curado eh, que estaba acorde a, primero, lo que es la norma y el acorde a lo que luego, al romper los testigos, eh, era lo que daba. Entonces, se optó en este caso particular, donde teníamos un ambiente muy agresivo en cuanto a temperatura, de colocarlas inmediatamente en agua. Un poco siguiendo lo que dice la norma, esto de mantener un entorno acá, entre 15 y 27 grados centígrados. Entonces, bueno, ahí lo que se vio fueron justamente esto, tomando eh, una resistencia, compresión potencial, digamos, una resistencia, un 100% de resistencia, veíamos cómo tendían a ser menores estas resistencias porcentuales, estando 24 horas a la intemperie. Fíjense, si este es el porcentual al 100%, todas las resistencias que no, digamos, todas las probetas que no estaban curadas bajo agua siempre daban entre 80 y un 90% de resistencia, ¿sí? Eh, y después cuando se optó por la solución de sumergir las probetas en agua, vemos acá esta línea punteada, son las temperaturas ambientes, las probetas las rojas son las probetas que fueron curadas al aire y las azules las que fueron curadas inmediatamente. Entonces ahí lo que se vio es que las que fueron curados en agua, digamos, el impacto de la temperatura no se correspondía ni para abajo ni para arriba con las temperaturas ambientes, mientras que las rojas, que eran las que estaban curadas al aire, como que acompañaban las diferentes temperaturas ambientes. Entonces lo que se busca es justamente eso, que sea eh, independiente de la temperatura ambiente, sino más bien de la temperatura propia del hormigón. Entonces, bueno, se vio y se siguió usando este método para que, bueno, sea lo más representativo posible la resistencia final. Bueno, ¿Listo? otro caso. Gracias, Lea.
Otro caso para plantearle acá, caso real, que nos tocó asesorar acá en el Centro de Desarrollo e Innovación, fue el caso de la Ruta 82 en Mendoza, ¿sí? ¿Qué pasó? Era una obra muy grande que estuvo prolongada varios años, de hecho terminó hace muy poco, ¿sí? Y era una obra vial. Y durante la época de verano, ahí en Mendoza, el hormigón presentaba, en realidad, el pavimento cuando se colaba, presentaba casos de fisuras que parecían ser de origen plástico, ¿sí? En ese momento la gente de obra estaba aplicando el curado por sellado, con membrana de curado aplicaban eh, eh, este método, pero al otro día o al mediodía, después de hormigonar y después de aplicar el método de curado, empezaban a aparecer todo este tipo de fisuras. eh, Nada, y la inspección obviamente rechazaba estos paños y había que empezar a encontrarle una solución a esto, ¿no? Para poder contrarrestar qué pasaba, las condiciones en verano en Mendoza, no sé si alguien es de la zona, pero bueno, el viento es bastante seco, sí, y las temperaturas son bastante elevadas, lo que nos da una tasa de evaporación bastante nociva. Y para poder contrarrestar este efecto que provocaba el viento, sí, se propuso lo siguiente. Eh, Llegué a obra, y les pedí que por favor me muestren el equipo con el que estaban esparciendo la membrana, ¿sí? Entonces, lo primero que hicimos fue limpiarlo completamente y acondicionar los equipos para aplicar la membrana de curado, ¿sí? Eh, y Lea, si tenés la otra filmina que van a poder ver un poquito mejor. Ahí está. Lo que hice fue, le dije al muchacho que aplicaba, cuando yo llegué primero y me presenté, pero no había hecho no había hecho ninguna indicación, simplemente quería ver cómo estaban trabajando. Efectivamente, pasaba que el muchacho que aplicaba no ponía la boca de aspersión muy cerca del hormigón. Y con los vientos hacía que esta membrana se esparciera mucho más de lo que debería, entonces no cubría totalmente la superficie del hormigón, ¿sí? Entonces lo que yo hice es, le pedí por favor que pase lo más cerca posible, ¿sí? Como ven ahí, del hormigón, que apunte bien para abajo, y luego, complementario a esto, para tratar de solventar cualquier problema que haya tenido el aplicador y que a simple vista no podamos percibirlo, ¿sí? Aplicar una geomembrana de protección extra. ¿Qué hacíamos? Bueno, hacíamos un bordecito, aplicábamos la membrana y luego poníamos piedras para que el viento, era tan fuerte el viento, para que el viento no corriera la geomembrana. Combinamos dos métodos de curado. ¿Cuál fue el resultado? A partir de eso, las fisuras desaparecieron. A lo que voy es, muchas veces pensamos que por aplicar un solo método, muchas veces pasa que es suficiente y en algunos casos que no. Queremos hacer como una sobreprotección porque no estamos teniendo en cuenta el factor de procedimiento, el factor de humano, que muchas veces puede pasar que por más cuidadoso que seamos, por el contexto puede pasar que no apliquemos 100% efectivo el método que estamos eligiendo. Para evitar eso y para que sea algo totalmente un factor que no involucre el futuro de la obra, lo que yo hice es combinar los dos métodos. Yo sabía que aplicando la membrana de curado se iba a generar la película, pero en el caso de los días que haya mucho viento o que haga tanto calor que la tasa de evaporación sea muy rápido y el inicio de la aplicación de la membrana de curado sea tardío, nada, protegerlo, sobreprotegerlo al hormigón durante el resto del día con una geomembrana. La verdad que fue un resultado bastante bueno, de hecho la inspección quedó bastante contenta y pueden ver ahí en la imagen cómo a partir de ese primer día que se empezó a aplicar los dos métodos de curado, bueno, las fisuras desaparecieron. Y ahora vamos con unas consideraciones finales para, 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 para esta charla, para este webinar que Leo Jacob empezó dando y que yo pude poner en práctica algunas acciones.
Curar un hormigón con riego continuo, inundación, láminas plásticas o membranas químicas. Siempre, ¿sí? El curado debe extenderse idealmente, por lo que vimos en los gráficos de cómo fue la evolución de resistencias relativas de las probetas, al menos durante 7 días. Si yo curo mi hormigón al menos durante 7 días, me estoy asegurando que la evolución de resistencia la evolución de resistencia relativa sea muy cercana al 100%, ¿sí? Al menos 7 días. Tengan eso, ese dato es muy importante. Hay que curar toda la superficie de manera uniforme, sin olvidar ni juntas, ni bordes, ni esquinas, ni espacios, nada. Si yo curé muy bien el 90% de la estructura y el 10% no, ese 10% se va a fisurar y me va a provocar un deterioro en el otro 90% de la estructura. En climas calurosos, colocar el hormigón en horarios de asegurar la menor temperatura ambiente, ¿sí? Ahí Lea les mostró un poco cómo es el efecto de la liberación de calor de hidratación y picos de temperatura diarios extremos y demás en climas calurosos. Lo aconsejable es evitar que el pico de liberación de calor de hidratación de nuestra masa de hormigón coincida con el pico de calor del día. Eh, para eso habría que tomar consideraciones extra como o empezar mucho más temprano de madrugada o hormigonar de noche, ¿sí? Muchas veces esto no es factible porque los operarios no pueden, porque los turnos rotativos de la obra no lo permiten. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta este factor en climas calurosos. Proteger la losa de la evaporación y de la exposición del sol y al viento apenas termine el acabado superficial. Esto habla mucho de los pavimentos. ¿Cuál es el timing para empezar a aplicar una membrana de curado? Bueno, muchas veces pasa que tenemos una tirada de 200, 150 metros. En climas calurosos hay que prestar atención porque cuando ya los primeros paños están hormigonados, hay que empezar a actuar. No hay que empezar a curar una vez que yo terminé de colar toda la estructura, sino hay que tener este timing. Una vez que se hace el acabado superficial, ¿sí? Ya podemos estar en condiciones de empezar a curar con una membrana de sellado los paños de hormigón. En climas fríos también hay que proteger el hormigón, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que el curado tiene como fin último dar condiciones de temperatura y humedad, ¿sí? Entonces, en climas fríos, para que los procesos de hidratación, ¿sí? se produzcan de manera paulatina y el hormigón llegue a una buena resistencia a un tiempo eh, lo más rápido posible, hay que protegerlo. Y protegerlo ya hemos visto, las mantas aislantes, ¿sí? Las mantas aislantes en climas fríos son un buen método para curar el hormigón en este contexto. Eso es todo. Espero que le haya servido. Desde ya muchas gracias. Y nos quedan unos 10 minutitos por si alguien quiere preguntar algo. Está bueno el espacio para que podamos debatir un ratito. Está abierto el chat ahí por si alguien quiere preguntar en el chat. Si no quiere decir Te que hago explicamos demasiado bien, que entendieron todo. ¿Te puedo hacer una pregunta, Lucas? Sí, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Sí, adelante. Bien, bien, muy bien. Sí. Mira, bueno, ahí la pregunta es, o sea, lo que estuvimos viendo es más o menos todo sobre lo que es plano horizontal, ¿no? Losas, pavimento. En cuanto a curado en temas verticales, ahí en el muro o en casa de familia, te digo porque tengo casos en los que tengo que solucionar problemas que ya fueron, ya está, ya pasó, se fisuró, se abrió. Digo, para lo que viene, en cuanto a lo vertical que vos mostraste, que estaba ahí curándolo con una manguera, no con agua. ¿Hay alguna otra forma? Por ejemplo, la membrana, ¿se puede colocar en una columna, en un muro o no? Mirá, te voy a responder lo siguiente. Una vez estaba ingresando a visitar un cliente en Santiago del Estero y había una obra pública bastante grande, estaban haciendo un edificio bastante grande y me paré a ver porque envolvieron las columnas con papel film. ¿Viste el papel film? Sí, La envolvieron todo. La envolvieron todo, se aseguraron que ese papel film esté lo más pegado a la superficie
y me puse a hablar con el encargado de obra y me dijo que las curaban de esa manera y que después volví a ir al tiempo, pasé y de vuelta me invitó a la obra este capataz y la verdad que las columnas estaban perfectas. Así que si vos me decís un método de curado, si te va, el papel film Sí. para envolverle y que le dé las condiciones para que no pierda sobre todo la humedad, Ujú. va bien. Otra cosa que podés hacer, una geomembrana, sí. Lo que sí, yo siempre digo, la geomembrana suele pegarse a la superficie del hormigón y si este está muy húmedo, sobre todo en los primeros días, va a quedar como nada, como calcada la superficie de la membrana y estéticamente feo, que es lo que pasa muchas veces en los pavimentos. Si, Pero se si, puede si, hacer un pequeña estructura, digamos, sin que toque ahí, si te la como, ingeniás, sería perfecto. sí. Lo que sí, eso te serviría para los primeros días. Luego yo te diría una vez que pase todo eso, que le des agua, sobre todo hasta los primeros 7 días, cosa de que nada, Ujú. ese hormigón se puede hidratar bastante bien. Pero ahí te tiré Perfecto. 3 casos donde lo he visto en obra y sé que ha Eh, funcionado. Muy bueno. Buenísimo. Gracias, Lucas. Ahí hay un par de preguntas que dice, buenas tardes, ¿alguna sugerencia en días de lluvia? Nada, tomar mate y comer torta frita. No, en días de lluvia yo siempre digo que lo mejor es tratar de patear el hormigonado para otro día, porque estamos afectando, nada, el agua modifica mucho las propiedades del hormigón, más allá del curado, sobre todo puede modificar la relación agua-cemento que tiene esa estructura y puede hacer que el hormigón, nada, tenga una resistencia totalmente atrofiada o mucho más baja de la que debe ser. Y ni hablar que encima cuando llueve todos queremos hacer más rápido porque nos queremos mojar lo menos posible y terminamos haciendo generalmente la mitad de las cosas o nos salteamos algún paso o lo hacemos mal. Entonces en días de lluvia siempre es mejor esperar un día que demoler después lo que venga porque la estructura esté mal. No sé si Lea, vos querés acotar algo. No, me suma lo del mate y torta frita. Pero si te agarra la lluvia después del hormigonado, ya cuando el hormigón está duro, por ahí es mejor, porque tener unas condiciones ambientales que lo estás curando naturalmente. Pero el tema cuando te agarra durante el hormigonado, ahí ya es como vos decís, ¿no? Tratar de no arriesgarse y patearlo para más adelante. Hola, buenas tardes. Hola, Néstor. Hola, Néstor. Hola, bueno, yo quería hacer una consulta, además de lo que ya habían comentado, para que no me queden dudas. Yo soy de acá de Santa Cruz. Acá quería sacarme una duda, porque acá se fisura mucho por el viento. Ahora, bueno, con el clima frío no se está hormigonando mucho, pero en la pavimentación siempre ataca mucho el viento. Entonces, quería hacer una consulta de qué me recomendarían, más allá Por lo de lo que general, bueno, gracias primero por sumarte. Por lo general, cuando hay viento, lo que se hacen es la estructura auxiliar para proteger la zona donde viene el viento, digamos, hacer unos tipo parapetos, hacer algo que disminuya. No, no es fácil y no es barato tampoco, pero si no queda otra, la única forma de parar el viento es tratar de, de desviarlo o de hacer alguna protección auxiliar nada, para proteger justamente el lugar donde estás hormigonando. Otra opción no te queda, es hacer una barrera para protegerlo. Y con el tema de los curadores, ahí sería más recomendable solvente. Siempre. Siempre recomendable el Sí. solvente por una cuestión Sí. de lo que decíamos hoy, de no mezclar agua superficial con agua de la base del aditivo. ¿Sí? Tratar de Ajá. aplicarlo, como decía Luca, lo más cerca posible, si tenés viento, y que se genere la película y la superficie totalmente cubierta del producto. También Eh, cuando tenés frío hay otras tecnologías, digamos, de hormigón hay que tener en cuenta también por el tema del congelamiento, el tema de incorporaciones de aire en el hormigón, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero también en el ajá. diseño.
de la mezcla también hay que tener ciertas consideraciones para hacerlo más robusto y atender también estas condiciones de borde, ¿no? No solamente atacar una cosa, sino ya desde el inicio tener en claro el ambiente donde va a estar expuesto ese hormigón para tenerlo presente. Bien, bueno, muchísimas gracias, muy buena toda la información que brindaron. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Acá Rocío dice, buenas tardes, cuando estás horminando paños grandes, si ya comenzás a curar algunos paños mediante agua, ¿no afecta a los paños aledaños? Eh, en realidad, cuando curas con agua, creo que Lucas lo mencionó, eh, tenés que esperar un tiempito para que empiece a tomar cierta resistencia, porque si vos pones agua enseguida, eh, lo podés llegar a marcar o tener que tener alguna consideración particular. Si vos tenés un paño grande y lo querés inundar, como mostraba Lucas ahí, sí, seguramente vas a tener que hacer un cordón de algún material, de arena, de suelo, de algo, para que no se te vaya el agua donde vos no quieras. Pero siempre eh, por ahí esta forma de curar, si bien por ahí la más económica, tiene por ahí ese pequeño riesgo de que tenés que esperar un tiempito, entonces tenés que ver que en ese tiempito que vos esperás no se te empieza a fisurar. Entonces, bueno, nada, es un poco ahí buscar el equilibrio de cuándo empezar y de cuánto se puede gastar en la obra para aplicar un método u otro. No sé si, Luca, ¿querés agregar algo más? No, está bien lo que decís, Lea. A ver, lo bueno, bonito y barato muchas veces, pocas veces existe en este mundo. Es un método bastante económico, los que menos recursos te lleva, pero tenés que estar, como dijo Lea, prestando atención en el timing, donde esperar que se endurezca un poquito. Muchas veces lo que hacen muchos viejos capataces es, cuando está brilloso, ponen la mano y si solamente les quedó un poquito de agua, ahí empiezan a curarlos. Mientras no se pegue pasta cementicia en la palma de la mano, ya es indicio de que lo pueden empezar a curar. Si no, hay que esperar un poquito más. Pero sí, y si lo vas a inundar, hacerle un material lo suficientemente impermeable para que el cordón ese pueda aguantar el agua y que no se te vaya para otros lados. Y la idea es que le generes una pequeña película de agua, tampoco es que le tenés que dar, no sé, 5 o 10 centímetros de agua arriba de los paños, sino con una pequeña película de agua. Lo ideal sería que te aguante hasta que venga el primer turno siguiente de obra y bueno, y pueda regarlo de vuelta, digamos. Eso sería lo ideal en estos métodos de curado, digamos. Bueno, un poco respondiste a la pregunta de Silvia, eh, que decía que si se empieza a curar con agua apenas empieza a tirar el hormigón. Sí, eso es así. Y acá me salté una pregunta que era, bueno, si suben en alguna de esta charla, creo que Facundo dijo que pasó el link hoy donde lo subían. Sí, la vamos a subir a YouTube. Bien. Y bueno, dice, cuando se hace un piso de hormigón alisado con cuarzo, ¿el curado se hace luego? Es una muy buena pregunta esta, porque está el debate acá, cuando yo le decía que hay que curar enseguida, porque si no empiezan en los primeros 30 minutos a fisurar, pero el llaneado se hace cuando el hormigón tira, y por lo general tira a la hora, a las 2 horas, a las 3, depende de las condiciones de bordes, va a tardar más o menos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Si nosotros curamos con una membrana de curado, está bien, lo vamos a curar, pero después la vamos a sacar, porque cuando le pasemos el plato, las aspas, la vamos a sacar. Entonces, sería lo ideal, ¿no? Pero estaríamos perdiendo plata. Entonces, yo por ahí lo que recomiendo en estos casos es poner eh, una manta, un film, un agropol, como le llamen, una manta como para protegerlo. Total, si se marca un poco, tampoco pasa nada, porque después se va, con el plato y con el alisado van a desaparecer. Entonces, primero lo vamos a tapar, lo vamos a tapar y a curar con esa manta. Hacemos todas las tareas de terminación que tengamos que hacer y luego, una vez que se terminan todas las tareas de llaneado, ahí sí se le pasamos al curador. ¿Sí? Sería un poco el método más eficiente.
Hay alguien que pregunta ahí qué pueden decir de la lechinada, agua y cemento para generar una película después de hormigonar. ¿Qué puede decir eso? Que no lo recomiendo, no lo haría, más allá que lo he visto en obra, porque vos estás generando una película compuesta por agua y cemento, la cual se va a contraer y se va a fisurar. Lo que estás haciendo es generar unas cascaritas al hormigón, digamos, una superficie recontra débil que va a empezar a tirar, la cual no tenés control ni siquiera de la relación agua-cemento que tiene esa lechinada. Entonces no, yo no lo aplicaría y no le vería el uso para generar esa película. Volvería a decirte que eh, se haga con el buen arte de construir y se proporcione una membrana de curado pase solvente para generar esa película de cuidado en los pavimentos. No sé, Bolea, si querés agregar algo. Sí, la verdad que nunca lo había escuchado, no, coincido con vos de no hacer eso para curar no tiene demasiado sentido, me parece. Yo no lo vi nada en ningún lado. Si no hay más Bueno, preguntas, yo creo que estamos en hora para ser responsable con la gente que tiene algún otro compromiso luego. Facundo, ¿querés dar un cierre ahí? Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado. Les recuerdo que vamos a subir mañana la grabación a nuestro canal y que tengan todos muy buena semana. bueno, gracias de mi parte de nuevo por la participación y gracias Facundo por el espacio también de esto, Muchas, digamos. muchas gracias a Muchísimas gracias a ustedes. todos.